Hola, ¿qué tal? Esto es el Superhost, el canal para los anfitriones de Airbnb. Hoy vamos a ver un tema que me propuso un suscriptor del canal y es lo que pasa cuando alguien incumple las normas de nuestra casa, de nuestro alojamiento. Cuando alguien empieza a contravenir las normas que nosotros hemos puesto, como oye, no se puede hacer fiesta, no se puede hacer ruido a partir de determinada hora, etcétera, etcétera. Bueno, la solución es muy sencilla. La solución es un poco de perogrullo y el 90% de los casos suele funcionar. Y la solución es ponernos en contacto nosotros directamente con nuestro huésped para pedirle por favor que deje de hacer lo que está contraveniendo las normas de nuestra casa. Con esa simple llamada, ese simple contacto a través de la plataforma o bien a través de la mensajería, WhatsApp, Telegram o SMS, mensaje de texto, con eso suele ser suficiente. No obstante, pueden haber casos en el que esto no sea suficiente. En este caso tendríamos que ponernos nosotros directamente en contacto con Airbnb y que sean ellos los que se pongan en contacto con el huésped para que le pidan también, por favor, que deje de hacer lo que está haciendo que contraviene las normas de nuestra casa. En este caso ya subimos el porcentaje de respuesta positiva al 98%. En el caso que no sucediese, Airbnb tiene la potestad de cancelar la reserva del huésped y podríamos invitarles a que se marchase en nuestro alojamiento. Ya les digo, son cosas que no pasan habitualmente en la plataforma. Yo en 7 años trabajando con la plataforma nunca me ha ocurrido. ¿Vale? No he tenido un problema de este tipo que haya tenido que contactar con Airbnb para que sean ellos los que me ayudan a resolverlo, sino una simple llamada de teléfono ha sido suficiente. No obstante, les voy a enseñar ahora los métodos de contacto con Airbnb. ¿Vale? El servicio de asistencia de Airbnb es muy sencillo de utilizar y funciona muy bien y muy rápido. ¿Vale? Sería acceder a la página airbnb.com/help y allí al final de la página, déjenme ver si lo encuentro por aquí, airbnb.com/help. Vale, a partir de aquí vamos a ver un montón de artículos. Vale, pero vamos a ver al final de la página un botón de escríbenos, ¿vale? Que es muy, muy útil porque directamente a través del chat de Airbnb nos vamos a poder poner en contacto con ellos, ¿vale? Incluso también vas a enviar un mensaje, incluso llamarlos. Si pinchamos en llamarlos nos va a salir el teléfono. En este caso sale el teléfono de atención al cliente de Airbnb España, que es el 91 123 4567, ¿vale? Es muy sencillo y si nos vamos a enviar un mensaje, pues abrirá el chat, ¿vale? Y podremos establecer una conversación con Airbnb. Ya les digo, funcionan súper bien y súper rápido. No obstante, imaginemos que tenemos algún desperfecto en la casa ocasionado por un huésped. Bueno, esto ya no es el cumplimiento de las normas, evidentemente sí lo es, pero ya no es durante la estancia, sino cuando finaliza la estancia. Nos damos cuenta de que hemos tenido algún inconveniente con nuestro viajero, ha roto algo, lo que sea. Como saben, por el mero hecho de tener nuestro alojamiento en Airbnb, hemos suscrito de alguna manera el seguro que ofrece para anfitriones en la plataforma, que se llama AirCover. ¿Vale? AirCover, lo vemos en pantalla. AirCover ofrece un seguro de responsabilidad civil de $1.000.000. Esto quiere decir que si alguien se hace daño en casa por alguna circunstancia y nos demanda por ello, pues estamos cubiertos con AirCover. También ofrece una protección de $1.000.000 frente a daños que pueda sufrir nuestro alojamiento, ¿vale? En el caso de que alguien rompa algo, ¿vale? Airbnb también se puede hacer cargo de esto. Daños causados por mascotas también los cubre. Si aceptamos mascotas en nuestro alojamiento, Airbnb se hace cargo de esos daños que puedan hacer las mascotas, que raen un sillón, un gato, o bueno, que muerde algo, un perro, pues Airbnb nos va también a cubrir este tipo de accidentes. Cobertura por limpieza profunda, también una de las novedades. Imaginen que alguien deja el alojamiento mucho más sucio de lo habitual y tenemos que emplear más recursos, más dinero en contratar a alguien para que nos limpie, nosotros mismos para limpiar el alojamiento. Pues Airbnb, documentando esto de una manera amplia, se va a hacer cargo también de este gasto extra que nos suponga una limpieza profunda. También existe una cobertura por pérdida de ingresos. Esto quiere decir
que si nosotros por causa de un accidente o un daño en nuestro alojamiento causado por un huésped nos vemos obligados a cancelar alguna reserva, pues Airbnb también evidentemente documentándolo de manera profunda, Airbnb también se puede hacer cargo de esos ingresos que estemos perdiendo por la cancelación de reservas o por el tiempo que esté nuestro alojamiento parado. Además tenemos 14 días para notificar daños. Los reembolsos parece que son aún más rápidos que antes. La verdad que no he tenido oportunidad de saber cómo funciona. Y hay una línea prioritaria para atención a superanfitriones, ¿vale? Estas son las características de iCover. Ya les dejaré en la descripción del vídeo algunos enlaces para que lo vean más en profundidad, ¿vale? Y con esto yo creo que estamos bastante protegidos, ¿vale? Yo espero haber respuesto a la pregunta del usuario, del suscriptor del canal que me preguntaba por esto, ¿vale? Y nada, decirles que si quieren suscribir, que estoy encantadísimo que lo hagan y que seguiré haciendo vídeos lo antes posible. Venga, un beso, chao.